El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, muy bien. ¿Les gustó el Madrugadores de la Patria? Por ahí veo que con esta expresión arranqué algunas sonrisas, ¿ah? Madrugadores de la Patria, gracias. Gracias por sintonizarnos, muy amables. Dios les pague por su generosa sintonía. Gracias por suscribir y también por discrepar el comentario. Y por cierto, destaco mucho la diversidad de opiniones que uno encuentra en el chat, ¿no? En el chat de tanto de Facebook Live cuanto de nuestro canal de YouTube. Eso evidentemente enriquece la conversación que tenemos en este espacio de noticias. Bueno, le voy a enviar un abrazo afectuoso a nuestro primer invitado de la mañana, siempre generoso en atender nuestro espacio de noticias, el historiador y analista político Juan Pacimiño. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Estimado Fabricio, buenos días a los colegas de Radio Majestad y a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo. Gracias. Espero que tengan todos un buen día en medio de la agitada América Latina. Sí, y esa es la idea, ¿no? Le hemos invitado para hablar de esta agitada América Latina. Empecemos hablando de lo que pasa en el contexto regional. Colombia. ¿Qué lectura le da Juan Pacimiño a la crisis social en Colombia? Es una crisis acumulada, no es reciente. Desde luego hay motivos de explosión en un momento en que algún hecho se produce, como ha sido la reforma tributaria, para que ya la población estalle una vez que se ha considerado demasiado pasiva hasta el momento, porque se han venido tomando una serie de medidas, ciertamente, y esto no es una palabra que puede gustar a todo el mundo, pero es que es cierto, en América Latina el neoliberalismo, y en Colombia sin duda alguna, ha venido desarrollando un tipo de modelo económico que perjudica a los sectores medios y a los sectores populares de trabajadores. Entonces, en ese contexto, que además se genere lo que la CEPAL denomina una cultura del privilegio, se exoneraron de impuestos a las grandes corporaciones, a los grandes empresarios colombianos, y para financiar el presupuesto se trate de imponer impuestos a la población de clase media y población trabajadora en general, todos aquellos que van a ganar de $650 en adelante. Bueno, es un impacto brutal. Y además la subida del IVA al 19% para los productos básicos, como era la intención, sin duda alguna provocaron esta protesta. Pero en lo de fondo, se trata de una América Latina que, por llevar este modelo económico, neoliberal y empresarial, privilegia a los sectores del poder económico en desmedro de los sectores medios, de los sectores de trabajadores y sectores de la población en general. Ahí está el kit histórico del asunto, y mientras eso no se resuelva, la protesta seguirá permanentemente apareciendo en forma recurrente, a ver si es que algún gobernante logra cambiar los ejes del modelo económico que se está siguiendo. Ahora, ¿cómo se entiende, o yo quisiera entender, mejor dicho, con esta explicación que usted hace, porque el presidente Duque ya anunció el retiro de la reforma tributaria, pero resulta que todavía hay focos de protestas en Colombia? De alguna manera esto va atado a lo que usted nos acaba de decir, que es una crisis acumulada. Y además, en medio de la pandemia, el caso colombiano, que ocurre sin una transparente atención del problema sanitario en Colombia, y además con también casos de corrupción y sin el abastecimiento de las vacunas para toda la población conforme se esperaba en la situación de la pandemia. Así es que a la situación económica, a la situación social, a la debacle del Estado, al problema de la violencia tradicional en Colombia, a la represión sistemática a los dirigentes sociales. En Colombia a diario se matan dirigentes sociales. Bueno, a todo ello se suma ya no solo los impuestos que se quisieron montar, sino incluso si se retira esos impuestos, todavía siguen los problemas de la falta de atención por la salud en medio de la pandemia, y en general en el contexto económico macro, el privilegio para los grandes empresarios del sector empresarial y no la atención al sector de la población que ha crecido en el subempleo, en el desempleo y en la ruina de
incluso alimentaria. En las ciudades colombianas se están poniendo banderas rojas para señalar que aquí estamos padeciendo hambre y la gente se solidariza tratando de llevar alimentos a este tipo de familias encerradas también por la pandemia. Entonces, yo no sé si es que esto calmará, pero es cierto que es un momento de explosión social que acumula ese tipo de explosiones que ya se vienen dando en distintos países: Perú, Chile, Ecuador, los países centroamericanos, Brasil. Y entonces tenemos un clima realmente de tensión en América Latina frente a estos sectores de privilegio que no quieren entender que el mundo económico tiene que cambiar y que el modelo que les beneficia tiene que ser alterado. Correcto. Salgo de Colombia y me voy hacia Centroamérica. El Salvador, la crisis política en El Salvador matizada por una postura de una mayoría legislativa afín al presidente Bukele, que decide remover a los miembros de la Sala Constitucional y que ha desatado una polémica interna sobre la cual también ha habido pronunciamientos internacionales. ¿Cómo leemos lo del Salvador, doctor Juan Pazimiño? Formalmente se puede discutir si es que allí hay en efecto una concentración del poder en el presidente de El Salvador, Bukele. Y esto ha sido incluso cuestionado por la prestigiosa Universidad Centroamericana, que es un centro de mucha importancia y mucha influencia en toda Centroamérica. Pero más allá de este asunto formal, discutible, legal, jurídicamente, inquieta también el hecho de que los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, se preocupen por El Salvador. Es decir, a mí me da la impresión que va más allá de la cuestión legal. Allí hay un conflicto frente a intereses altos de la sociedad que todavía no están claros. En las próximas horas o días posiblemente se aclare, porque en este momento es incierto el panorama. Pero la inquietud internacional y particularmente de los Estados Unidos sí me hacen pensar que la situación va más lejos que el simple problema legal. ¿Y qué deduce usted, doctor? ¿Qué deduce usted ahí? Parece que hay una inclinación de gobierno para hacer ciertas reformas sociales de fondo. Parecería, no tengo la base porque no han surgido nada de ello, pero Bukele sí ha venido tomando una serie de medidas que afectan al poder político tradicional, por ejemplo. Esto sí es muy claro, que afecta a los partidos Arena y al partido del Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional, a altos empresarios, incluso con el cobro de impuestos. Entonces, es posible, digo yo, especulando esto sí, que algún atisbo de inclinación social pueda aparecer. Porque los Estados Unidos no suelen preocuparse de los países porque sí. No se ha preocupado del gobierno de Moreno, no se ha preocupado del gobierno de Duque, se ha preocupado del gobierno de Venezuela y desde luego del gobierno de Cuba. Entonces a estos gobiernos les han aislado, les han bloqueado, etcétera. Y cuando hay síntomas de gobernantes que intentan transformaciones sociales, el caso de México, el caso de Argentina, bueno, siempre surgen palabras y voces por allí que manifiestan que hay una inquietud al respecto de cómo va la democracia. Bueno, no puedo decir más porque no se conoce a dónde va a parar el gobierno de Bukele. Ahora, pero sí es cierto que no responde a la política tradicional y eso genera una tensión con los políticos tradicionales. Y hasta las cámaras altas de la producción se han referido al hecho de la concentración de poderes, pero cuando también este tipo de empresarios se pronuncian, quiere decir que están temiendo que les puedan afectar en sus intereses. Correcto. Salgo de Centroamérica y vuelvo a esta parte del continente, paso el Ecuador y voy hasta Perú. Perú está enfrentando hoy un momento político también muy complejo de cara a la segunda vuelta electoral o balotaje. Y allí tenemos, mire usted, doctor, cómo el destino, la historia pone a la hija de quien en su momento como presidente derrotó a Sendero Luminoso, me refiero a Keiko Fujimori, su padre Alberto, frente a un personaje que encarna justamente la incorporación a la vida civil de Sendero Luminoso. ¿Cómo leemos lo del Perú, doctor? También allí el problema es entre estos dos tipos de fuerzas tensionantes en toda la región latinoamericana, ¿no? Gobiernos que representan a los altos empresarios, a los intereses de las transnacionales, a los intereses geoestratégicos de la continentalización americana, a las estrategias e intereses de los sectores políticos tradicionales, y de repente una persona
un profesor rural en el Perú empieza a cuestionar todo el sistema. Y claro, se lanzan contra este profesor e incluso se advierte, como se había advertido en la campaña, por ejemplo, del mismo presidente Duque en Colombia, que iríamos a una Venezuela, o como ocurrió en el Ecuador hace poco, vamos a hacer como Venezuela. Y en Perú ahora está surgiendo la misma idea, vamos a hacer con Venezuela, como Venezuela. No podemos votar por este maestro porque va a encarnar a este especie de demonio latinoamericano. Entonces, la primera lectura que hay que hacer allí, desde una perspectiva histórico-sociológica, es que sin duda aparece una fuerza que representa a sectores populares amplios, que representa a clases medias y que parece que puede cuestionar el poder habitual en el Perú. Y Keiko Fujimori ha sido quien representa ese poder tradicional del Perú. En esas condiciones, ¿qué pasará en las elecciones de segunda vuelta? No sabemos, no podemos prever. Pero ya los ataques a este candidato profesor que representa esta especie de insurgencia social, los ataques a él dan cuenta de que hay el peligro de que los sectores de poder dominante tradicionales se sientan amenazados. Y esto está ocurriendo en toda América Latina con todos los candidatos que puedan representar algún atisbo de progresismo, y peor si son de izquierda. Entonces ahí la situación se vuelve más compleja. Siempre el ataque es a estos sectores para impedir que puedan llegar al poder y cuestionar el hábito y la normalidad del poder tradicional. Claro, eso en términos sociológicos amplios. Hay una cosa increíble, ¿no? Digo, en la política cualquier cosa puede pasar, pero cuando Fujimori gana la primera elección, derrota a Mario Vargas Llosa en las urnas, y resulta que años después Vargas Llosa anuncia su respaldo a Keiko Fujimori, que considera que es el mal menor frente al otro candidato, doctor. Así es. Atilio Borón, que es un sociólogo y politólogo argentino, tiene un libro sobre el cambio ideológico que hizo Vargas Llosa, ¿no? Y acaba de escribir un par de artículos sobre este comportamiento de Vargas Llosa y cómo, a pesar de haber sido una especie de enemigo político del fujimorismo, ahora Vargas Llosa aplaude a Keiko Fujimori y la coloca como la salvación frente al demonio que se viene. Otra vez los términos de demonización de la política cuando proviene de sectores que no son de las élites habituales del poder económico y del poder político. Está muy clara esa situación en América Latina. Personas, partidos, sectores que ya no representan al eje dominante de América Latina, bueno, estos son los atacados y sobre ellos se vierte una serie de mitos. Vamos a ser como Venezuela, vamos a caer en el infierno, por ponerlo en estos términos, y entonces tenemos que impedir su triunfo. Después de lo que sucedió en Ecuador con el triunfo de Guillermo Lasso, quien creyera, pues los ideales transformadores y progresistas se trasladaron al Perú. Y entonces hay una internacional progresista latinoamericana que confía que en Perú se pueda derrotar al fujimorismo. Correcto, doctor. Vamos al Ecuador. Hablemos de lo que pasa en el Ecuador. Al gobierno del presidente Moreno le quedan 20 días para terminar el mandato, y en 20 días tendremos un nuevo gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo lee usted este cierre, este epílogo de la actual administración y los primeros anuncios del presidente electo que se posesionará el 24 de mayo? ¿Qué implica para el país desde su análisis, doctor Pazmiño? Primero, la continuidad del mismo modelo empresarial que supo revivir el gobierno de Lenín Moreno desde el año 2017 en adelante. Segundo, probablemente, como yo he escrito en algún artículo, probablemente una segunda época plutocrática. La primera fue entre 1912-16 hasta 1925, cuando hegemonizaban los bancos privados con grandes comerciantes y agroexportadores en la vida nacional. Entonces es posible que vivamos una segunda época plutocrática, es decir, un gobierno de las capas más ricas en el Ecuador. Tercero, al menos que se cambie de un gobierno lleno de ineptitudes a un gobierno por lo menos eficiente, incluso en términos de capitalismo y de avance de un modelo empresarial que da un paso adelante. Bueno, hasta eso podría ser un cambio para el Ecuador, porque realmente la herencia que se deja es como para que cualquier gobernante asuma incluso la responsabilidad
de pedir cuentas al gobierno anterior, al gobierno que está terminando. Y en todo caso, lo que se conoce de las expresiones del programa de acción, de las propuestas que hizo el candidato Guillermo Lasso, ahora presidente, bueno, insisto en esa idea, no va a cambiar el modelo económico empresarial que ha venido teniendo el Ecuador en los últimos 4 años, sino que lo profundizará. Y lastimosamente los estudios de la CEPAL, los estudios del propio Fondo Monetario Internacional, los estudios del Banco Mundial, dan cuenta de que este modelo afecta a los grandes sectores de trabajadores, particularmente trabajadores, por ejemplo, con la flexibilidad laboral, y a los sectores populares en general, y a los sectores de capa media, sin duda alguna, porque se privilegia la acumulación en aquellos sectores que creen que su emprendimiento va a ser el que crea la felicidad con un mercado libre y para el bienestar de todos, algo que en la misma teoría económica está seriamente cuestionado porque nunca ha ocurrido así. Usted habla ahí desde el punto de vista conceptual, un poquito analizando lo que se podría venir. Ahora bien, aparentemente Lasso, el 24 de mayo, cuando se posesione, aparentemente digo, va a tener un margen mínimo de gobernabilidad, no tiene mayoría política en la Asamblea Nacional, su bloque de Creo, los 12 legisladores de Creo es un bloque muy pequeño, apenas 12 legisladores, ni siquiera es una bancada por sí sola, con el Partido Social Cristiano serán 30, pero evidentemente en las alianzas se pueden romper, ¿no? Ya le pasó a Creo en la alianza con Suma en 2017, que llegaron con 30 y pico de legisladores y a los pocos días esa alianza se rompió, pero aparentemente Lasso va a empezar con una suerte de renta que le parece que le va a garantizar cierto margen de gobernabilidad, porque hasta quienes aparecerían como la oposición natural del gobierno de Lasso, que son los asambleístas de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, han anunciado que le brindarán un margen de gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso una vez que se posesione y comience a adoptar sus primeras ejecutorias. ¿Cómo ve usted ese escenario de posible gobernabilidad en el inicio de la administración de Guillermo Lasso Mendoza, doctor Juan Paz Miño? En 1979, cuando iniciamos la época constitucional más larga en nuestra historia, se inauguró también la pugna de poderes. Jaime Roldós en la presidencia y su tío Assad Bucaram como presidente del Congreso. Inauguraron la pugna de poderes. Esa pugna de poderes duró todos los años 80, ha durado recurrentemente en otros momentos de la historia, y los parlamentos, los congresos, la asamblea, como quieras llamarse, el sector, la función legislativa, puede o no tener mayorías. Pensemos la época de Rodrigo Borja, tenía una enorme mayoría en el Congreso, pero que fue desaprovechada. Con Febres Cordero no hubo un Congreso de grandes partidarios a su favor y supo imponerse, claro, él con todo un autoritarismo. Entonces, en general, la historia nos da para entender que es posible que bajo el régimen presidencial el Ejecutivo imponga sus intereses incluso sobre el Legislativo, ya lo veremos. Así es que de esa parte tenemos suficiente experiencia histórica como para que la gobernabilidad no sea cuestionada en términos institucionales. A mí lo que me parece más bien es que ¿cuáles son las fuerzas de apoyo para Guillermo Lasso? Están allí fuerzas del alto empresariado, se unificaron con el sector de la derecha política, está una especie de internacional de derecha que ha sido la que le respalda, están fuerzas del imperialismo, están los grandes medios de comunicación. Este es un bloque muy poderoso, por eso triunfaron, porque supieron hacer su trabajo, llegaron al poder y se establecieron en el poder. Ahora, ¿qué puede pasar a su interior? Este es el problema. ¿Qué puede pasar al interior de este bloque de poder cuando se tenga que adoptar medidas económicas que impliquen, por ejemplo, perseguir a la evasión y a la elusión tributaria? ¿Qué puede pasar si es que toca poner algunos frenos al comercio externo de importación? ¿Qué puede pasar si es que hay que regular a la propia banca de una u otra manera? ¿Qué puede pasar con un banco central que ahora está literalmente sujeto a la administración de intereses bancarios? ¿Qué pasará cuando el Estado requiera recursos y no pueda tener la posibilidad ya de acudir al Banco Central? Entonces me quedan ahí una cantidad de dudas abiertas más bien sobre cómo operará el bloque de poder que triunfó una vez que Guillermo Lasso esté efectivamente en la presidencia. Y ese bloque de poder, bueno, allí los intereses diversos en el plano de los propios empresarios, por ejemplo, los del sector productivo, industriales, constructores. ¿Qué va a pasar
cuando tengan que verse abocados a la libre importación por los tratados de libre comercio o a la apertura del Asia-Pacífico en términos internacionales. Entonces, allí lo que yo estoy viendo es que potencialmente podría surgir resquebrajamiento dentro del propio bloque de poder que ahora está. Pero obviamente estas también son especulaciones teóricas, sobre todo considerando lo que ha pasado en otros lugares de América Latina y en nuestra propia historia contemporánea. Entonces, ¿qué va a pasar en ese bloque de poder? A mí me inquieta más por ese lado el análisis que de parte de las fuerzas opositoras, porque las fuerzas opositoras, ¿cuáles son? El progresismo, ¿cuál es el partido que está representando al progresismo? Hay una fuerza del progresismo, esto es otra cosa. Son 4 millones y tantos de ecuatorianos que se expresaron en las urnas, el 47% de una población se expresó por el progresismo, pero después de esa expresión, ¿cuál es el partido orgánico que está atrás? ¿Cuál es la fuerza que les va a movilizar, les va a mantener, va a ser su coherencia? Este es un sector. Y pensemos en la izquierda tradicional y esos grupitos de la izquierda típicamente radical que casi no representan sino a personalidades. Bueno, ¿qué estructura tienen orgánicamente hablando? La estructura más fuerte es Pachacuti, claro que sí, pero ese es un sector de movilización indígena muy poderoso, muy importante, pero eso con el planteamiento que hace Pachacuti, no sé si es que pueda acoplarse toda la sociedad y converger en un proyecto único. Bueno, ese es un camino a construir desde la perspectiva de los sectores progresistas de izquierda, los sectores populares. Está un camino por seguir construyéndose y buscar la unidad. Pero en el bloque de poder que ha existido una unidad completa para poder llegar a la presidencia, en ese bloque de poder, ¿qué ocurrirá cuando se tengan que adoptar medidas que o afecten a importadores o a comerciantes exportadores o a industriales o a fabricantes locales o a los pequeños y medianos artesanos o pequeños y medianos productores? ¿Qué va a pasar? Porque las medidas del neoliberalismo latinoamericano tienden a ser favorables al sector especulativo, banco, comercio, y tienden a afectar al sector productivo directo, industriales, manufactureros. Entonces, en ese sentido, bueno, queda abierta la posibilidad de seguir especulando, mi estimado Fabricio. Correcto. Doctor, gracias por estos aportes para el análisis y para el debate público sobre lo que está pasando en varios países de la región y, claro, lo que está ocurriendo en el Ecuador y cómo se advierte lo que será inminente, que es la posesión del nuevo presidente de la República. Muy amable, doctor, muy reconocido. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Saludo a todos. Un abrazo general. Muy amable. A Juan Pacimiño, historiador y analista político, conversando aquí en La Primera Hora. Saludo a Santo Domingo de los Áchilas, ya enlazados con nuestro canal Majestad de Televisión. Un abrazo a nuestra amable audiencia que tenemos en la querida provincia Sáchila. 7:27 en La Primera Hora.